Hola a todas las personas. Mi nombre es Diego Duarte. Soy el director académico de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario. Y el día de hoy, ASPADE me invitó a dictar un taller de adjudicación. En este taller estaré hablando de los asuntos básicos de adjudicación y comentarios para ayudarles a mirar cómo evaluar ciertos contenidos o resolver ciertas problemáticas que surgen alrededor de juzgar, sobre todo para las personas que están empezando en el mundo de debate, ven como muy retadora la actividad, pero que pues en últimas es una de las más provechosas, tanto para mejorar tu pensamiento crítico como para mejorar como debatiente. Entonces, iré paso por paso, hablando un poco de los detalles para aprender a adjudicar, lo principal, los principios. Hablaré extensivamente de esa figura que llamamos votante informado promedio, cuáles son las expectativas, cuál es el trabajo que tenemos que hacer para cumplir esas expectativas, em, cómo pueden haber diferencias entre la versión de que se entiende por votante informado promedio en el circuito en inglés y en español. Luego unos comentarios sobre la toma de notas. Y al final hablaremos ya de los aspectos de deliberación y feedback. Lo primero, sobre la importancia de adjudicar. En debate, lo que más difícil o la habilidad más difícil de desarrollar es una que se conoce como pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico hace la referencia de ver todos los elementos que hacen parte de una discusión, de una situación problemática y ver cómo interactúan en su conjunto. Generalmente, uno cuando aprende a debatir, aprende a establecer nexos causales entre unos elementos. Uno puede decir que prohibir una medida va a hacer que las personas no quieran hacer o consumir lo prohibido. Y esa es una relación causal válida, eh, certera hasta cierto grado en algunos aspectos, pero eh, que uno pueda ser capaz de ver todos los factores que interactúan respecto a una medida. Por ejemplo, si hay incentivos de las personas para cumplir ciertas normas, la capacidad que tienen ciertas instituciones para hacer valer ciertas leyes, em, la forma en que se ve como legítimo o no, que se trabaje con cierto tipo de prohibiciones. Es lo que en últimas hace que uno pueda tener los análisis más detallados. Entonces es una habilidad complicada porque es aprender a observar todos los problemas en su conjunto y luego detallarlos. Y el punto con esto es que esa habilidad es necesaria para juzgar bien. Van a darse cuenta que en muchos debates que adjudiquen hay contribuciones de equipos que no necesariamente están chocando directamente, tienen algunos criterios que están en disputa desde el contexto o los actores que se están discutiendo hasta directamente las implicaciones o los efectos causales que generan una u otra medida. Entonces, aprender a valorar cuál puede ser más persuasivo y justificarlo es una habilidad que se desarrolla con tiempo y práctica. Y para mí eso es lo que pues, me ha dado la experiencia de juzgar. Activamente he estado juzgando torneos en español y inglés desde 2017 y he tenido una mejora progresiva en esta habilidad. Creo que es una habilidad que todavía me falta por desarrollar, pero creo que gracias a la adjudicación voy por buen camino. La otra razón por la que me gustan estos talleres es porque son un buen espacio para reflexionar sobre lo que significa ser juez en los circuitos de debate. En muchas ocasiones, la responsabilidad de ser juez cae en sociedades de debate para las personas novatas que no clasifican para ser debatientes o personas que no necesariamente tenían como interés principal ir a adjudicar. Y a pesar de que eso no sea necesariamente malo,
muchas veces por no ser el rol principal que uno elige para participar en un evento de debate, se pasa por encima la idea de que uno está decidiendo los resultados eh, de algo que es muy importante para las personas que están debatiendo. ¿Cuántos puntos de orador asignas? ¿Quién debe quedar en primer y segundo lugar? ¿Quién debe avanzar una ronda eliminatoria? ¿Quién debe ser el equipo campeón? Es una decisión muy, muy importante. Hay equipos que en ciertos eventos han trabajado meses, años, y uno tiene que ser muy consciente de eso. Y hay que prepararse para cumplir con esa responsabilidad a cabalidad. Pues para mí, estos talleres también son un espacio para intentar avanzar en el cumplimiento de esa responsabilidad. Si ustedes identifican juzgar como una responsabilidad, pues una manera de cumplir mejor esa responsabilidad es prepararse bien para hacerlo. Y espero que este taller sirva. Pero lo otro es lo que ya les iba adelantando, que era que el pensamiento sistémico, siendo una habilidad tan necesaria para debate, a veces se desarrolla mejor siendo juez que siendo debatiente. Y aprender a ver los errores más comunes al momento de mostrar un argumento, involucrarte con el argumento de la contraparte, compararte, ayuda un montón, porque cuando vuelves a debatir, vuelves a ese rol que es muy chévere, sabes de manera más estratégica en qué enfocarte, sabes cómo organizar tus discursos para que sean fáciles de seguir, que a veces los problemas son de tener plena comunicación con las personas juezas, que tu material sea valorado en su totalidad y sea claro. Y pues adjudicar es yo creo que un espacio muy positivo para hacerlo, ¿no? Creo que por lo particularmente en sociedades del mundo anglosajón, a veces tienen la práctica para los mundiales que tienen pues una participación limitada, mandar a sus oradores con un año van debatiendo, el otro año van a juzgar y el otro año vuelven a debatir. Y a veces así terminan sus ciclos de debate porque pues duran 3 o a veces duran 4 años, pero intercalan esas experiencias para aprender y mejorar en debate. A veces también lo hacen con torneos regionales. Entonces, también si es que asumen que ser juez va a ser algo que no va a ser tan satisfactorio como debatientes, simplemente véanlo como un paso en su trayectoria para mejorar y de verdad que es muy valioso, sobre todo cuando tengan la oportunidad de compartir con jueces más experimentados que les pueden dar luces sobre algunas cosas, como realizar alguna comparativa, eh, cómo manejar una discusión, etcétera. Entonces, juzgar también es un espacio de crecimiento enorme dentro del mundo de debate. Bien, hablemos de los principios, hablemos de cómo se enseñaban antes y de por qué en la actualidad esa forma de enseñanza ya no aplica tanto y de la mentalidad bajo la cual deben enfrentarse para juzgar. En este punto, si hay personas que tengan dudas, preguntas, comentarios, simplemente pueden levantar la mano y yo voy a intentar resolverles, ¿no? Lo esencial en el formato parlamento británico es cumplir este rol que en el manual de debate se conoce como observador global, informador, razonable y neutral. En otras épocas se llamaba simplemente votante informado promedio. La idea o la manera de denominar a esta persona yo creo que no es tan relevante. Lo importante es el contenido, lo que significa ese concepto. Creo que observador global, informado, razonable y neutral es lo que resume lo que uno tiene que ser cuando está juzgando. Pero en esencia, cuando uno funge ese rol, pues lo importante es darse cuenta que uno se quiere dejar persuadir y que lo más importante es que los equipos cumplan sus obligaciones de formato y que en efecto estén a favor y en contra de la moción. Yo creo que entender la persuasión como algo subjetivo, aceptarlo y ver que van a haber siempre en algunos casos o en algunos casos visiones diferentes sobre un debate. Yo creo que entender que eso puede ocurrir da tranquilidad y que estas herramientas que les voy a dar para adjudicar es más para
intentar reducir arbitrariedades que uno puede tener respecto a cómo sentirse persuadido. Creo que persuadirse es la base del formato. A veces nosotros internamente no reconocemos o no podemos racionalizar qué es lo que nos persuade o no somos del todo conscientes de que, no sé, por un sesgo personal, una experiencia personal, algo resulta más persuasivo que otro. Y la idea es que con estas reglas de las que vamos a hablar hoy, ustedes por lo menos puedan dejar claro esos sesgos o reconocer cómo tienen que trabajar para controlarlos en algunas mociones o temas e intentar dar el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, entendiendo que adjudicar entonces no es un camino para la objetividad, porque es probable que no se alcance, sino un camino para reducir la arbitrariedad de tus subjetividades y que siempre que puedas justificar esas subjetividades de acuerdo a lo mínimo que te exige el formato, yo creo que podría ser un buen juez. Es como mi posición respecto a la adjudicación. Em, entonces, ¿cuáles son esos principios esenciales? Eh, Generalmente se resumen en tres. eh, en intentar fungir como una tabula rasa en primera instancia, luego intentar cumplir el principio de no intervención, en segunda medida, y el tercero, cumplir una función pedagógica. Vamos uno a uno y voy haciendo las comparaciones de qué pasaba con las interpretaciones previas del circuito, que espero que no se reproduzcan más, que creo que ya el circuito hasta cierta medida no la reproduce, y la explicación de cómo, cuál es nuestro punto medianamente de cómo lo entendemos ahora. Tabula rasa es un latinazgo de tablero en blanco y antes pues explicaba la tabula rasa como decir, no sabes nada, no tienes conocimiento especializado. El primer paso para intentar ser neutral es no tener posición sobre algo. A veces tener esta postura tan extrema ponía una carga excesiva en los equipos, porque si uno no sabe nada, pues en teoría no sabría reglas de lógica, no sabría información básica, y a veces el principio de tabula rasa se instrumentalizaba para esconder la ignorancia de los jueces sobre ciertos temas que en teoría bajo el observador global informado se deberían saber. Y entonces el principio se corrompió para justificar un poco la pereza del juez para cumplir propiamente su rol. Entonces, no quiero que ese principio se entienda de esa manera. Ha sido positivo que últimamente ya no se entienda así, sino ser tabula rasa, en concreto significa ser observador global, informado, razonable y neutral, que más adelante lo voy a explicar en detalle. Em, y eso es un estándar bajo el cual uno tiene que trabajar. En teoría, uno creería que ser el observador global, informado, razonable y neutral es simplemente despojarse de los sesgos propios, despojarte de tu conocimiento especializado por la carrera o tus temas de interés. Pero no solamente despojarse de algunas cosas, es también apropiarse de otras y trabajar intensivamente en ellas. Pero ya lo veremos. Eso con respecto al primer principio, ¿no? Hay que ser esa figura que nos exige el formato. En segunda medida, hay que cumplir el principio de no intervención. Eh, em, Primero, expliquemos ese principio. Este principio simplemente intenta defender la idea de que uno debe juzgar los debates tal cual ocurren. Uno no debe juzgar los debates con la expectativa de lo que uno creía que debería ser un debate, o uno no debe juzgar con la expectativa de decir que esto es algo con lo que yo debería ayudar a las personas y completar, ¿no? Sus ideas, porque yo soy muy caritativo y razonable y esa sería mi forma de aplicar el principio de buena fe. No debe tener esas consideraciones. El principio de no intervención es intentar interpretar de la mejor manera el debate que ocurrió, y eso implica no completar argumentos de debatientes, y
Bueno, generalmente en el circuito hay cosas inevitables que pasan y pues que a veces se toman medidas para controlar. Por un lado, a veces uno termina completando argumentos de personas que puedan parecer cercanas, entonces por eso se tiene la regla de que uno tiene que incompatibilizarse con ellas. A veces uno puede completar argumentos que a uno le parezcan persuasivos por afinidad ideológica o posiciones, y bueno, para eso se tiene el principio de tabula rasa. Y en los últimos años cada vez se hace más notoria que uno le completa argumentos a equipos que tienen la reputación de ser buenos equipos o de venir de buenas instituciones. Entonces, por lo menos en los mundiales en inglés, por eso no permiten poner en las rondas preliminares los nombres de los equipos para que ese sesgo se controle. Funciona parcialmente. eh, y bueno, pues ya es más un punto de ser autocrítico de si debería o no, cómo debería trabajarse esto, ¿no? Porque generalmente ese sesgo ocurre cuando tienes a personas debatiendo que son experimentadas, reconocidas, y en el panel de jueces a personas inexpertas y que suelen conocer a las personas que están viendo debatir porque estudian sus debates o sienten profunda admiración, ¿no? Entonces eh, hay que intentar controlar esos sesgos, ¿no? Implica no completar argumentos, pero también implica no descartarlos. Y este principio, ya ahorita lo vamos a ver en detalle, no descartar argumentos a veces implica no pensar que porque una idea estaba subanalizada no estuvo bien demostrada dentro del debate, comparativamente puede pasar que un argumento subanalizado sea mejor que otro. No descartar un argumento porque te pareció, personalmente piensas que no tiene sentido sus argumentos. Y en lo fundamental es también tener la conciencia con el principio de no intervención de, de que a veces, si uno simplemente se apega a lo que está en el debate, uno puede estar muy confundido y no saber qué adjudicar, y que a veces uno tiene que tener criterios espera, en lo posible justos para intervenir en el debate, que son intervenciones de la justa medida, o en inglés le llaman las intervenciones de requisitos de oro, pero ya ahorita hablaremos en detalle de eso, ¿no? Entonces, antes el principio de no intervención se aplicaba de manera muy legalista, leguleya, yo creo que excesiva, ¿no? Entonces, se consideraba que si un equipo no hacía una refutación explícita a un argumento, ese argumento no solamente no era un argumento ganador, sino era un argumento, la expresión que se usaba era que el argumento pasaba y a veces se adjudicaba como sumas y restas. Entonces, por cumplir el principio de no intervención, argumentos absurdos podían terminar ganando rondas pues, porque no fueron tocados. O a veces el principio de no intervención se pervierte cuando no se aplica de manera equitativa a todos los equipos y a veces a algunos equipos se les exige un nivel demostrativo mayor que a otros y no se tiene un estándar adecuado, ¿no? Pero bueno, esto ya no, yo no diría que son problemas de mala fe ni de cómo adjudicar, sino también de dificultades intrínsecas de adjudicar. Entonces ya iremos viendo cuáles son esas dificultades intrínsecas y cómo lidiar con ellas. Y lo último, pues, es simplemente tener esa mentalidad de que uno va a ayudar a los debatientes. Uno es un juez, uno toma una decisión importante sobre los debatientes en un torneo, y si uno está en la capacidad de ayudarlos a ver cosas que ellos no ven dentro de una ronda, pues uno debería hacerlo. Y la mayoría de la crítica debería estar orientada a que constructivamente estas personas crezcan y se vuelvan mejores debatientes, porque eventualmente haría un circuito más competitivo ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, esos son los principios, pero entonces vamos uno por uno a detallarlos, sobre todo porque aquí donde yo creo que se tiene que afinar más un criterio. Lo difícil de juzgar es que uno tiene que tomar posiciones, ¿no? Uno tiene que no quedarse únicamente en decir, este equipo me pareció persuasivo, sino justificar por qué te pareció persuasivo. Y hasta cierta medida el juez es una persona que está argumentando respecto al debate, pero argumentando cumpliendo estos principios. Entonces veamos algunas situaciones problemáticas. Primero, lo de las intervenciones de Ricitos de Oro, que yo creo que este es el tema más complicado y acá es donde hay muchas diferencias entre circuitos de debate y entre
qué es lo que se considera arbitrario o qué es lo que se considera justo, ¿no? Eh, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que juzgar no es simplemente un acto pasivo. Es decir, tú no estás sentado tomando notas, incluso si tomas notas con memoria perfecta de lo que ocurrieron durante los 8 discursos. Eso no es juzgar porque eh, después de que termines de tomar notas, puede que no tengas claro qué es más persuasivo que otra cosa. Tú tienes que ir haciéndote preguntas durante el debate para definir qué equipo es más persuasivo que otro, ¿no? Uno se tiene que preguntar constantemente, ¿este argumento está bien demostrado? ¿Este argumento está demostrando realmente lo que el equipo me prometió? ¿Ese argumento es mejor que el de la contraparte? ¿Es o no lo es? En el movimiento del debate se está ganando, se está perdiendo. Hacerse esas preguntas mientras uno está ubicando definitivamente es retador, pero son hábitos que se deben formar. Entonces, parte de intervenir, en cierta medida se entiende como eso, ¿no? Como hacerse las preguntas para analizar críticamente lo que ves en el debate, pero no puede ser una intervención del carácter de yo sé cómo se debate esta moción, esto era lo que esperaba y no lo hicieron y por tanto los va a castigar. Tal vez, y yo debo reconocer que tal vez en los entrenamientos uno como juez sí tiene esa mentalidad de ser un poco más activo porque la finalidad es mucho más pedagógica que de asignar alguno que otro resultado. Ahí tal vez en ciertos escenarios uno no cumple también ese principio, pero en un torneo, en un evento, no, eso no es permitido, ¿no? Tener juez, juzgar de oficio, introducir conocimiento especializado, no es algo que debería hacerse, ¿no? Entonces, eh, mm, es intentar, por un lado, que ese explícito, ese espíritu de ser crítico no te vuelva un criticón sin propósito, pero tampoco que simplemente creas, en Colombia usamos la expresión como dejarse meter los dedos a la boca, que todo lo que el equipo dice es cierto. Constantemente veo que ese suele ser uno de los problemas de las personas novatas, que una persona novata que está juzgando dice, ese equipo dijo que iban a hacer más engagement, o ese equipo dijo que ese criterio de valor o esa métrica era la métrica para ganar el debate, y simplemente lo creen cuando uno tiene que evaluar si es el caso o no de cómo se está desenvolviendo el debate. Entonces, pues parte de intervenir con la justa medida es llegar a ese balance. No se llega con una receta mágica. eh, Ustedes tienen que formar criterio, es una habilidad también. Entonces, esto significa que tienen que ver casuísticamente cómo aplicar esto, pero yo creo que desde que estén interesados en buscar ese justo medio, pues ya filosóficamente está bien. Y entre otras, me gustaría también aclarar que ser buen juez no se puede resumir a un conjunto de reglas, ¿no? Es aprender a desarrollar criterio y el criterio se desarrolla con pensamiento sistémico. Entonces, sé que para muchas personas que hasta ahora están intentando aprender jueces, esto puede sonar insatisfactorio, pero pues es la naturaleza que es. Y hago la analogía también con jueces, pero ya de los estados y de la república, ¿no? Las personas de la rama judicial son expertos en la ley, pero cuando van a hacer sentencias, van a decir casos en donde hay derechos que están disputándose. En últimas, las inferencias y la calidad de su análisis y cómo lo justifican y qué tan razonables son es lo que define si ese juez está bien o no, si esa corte es respetable o no. Pasa igual en debate. Lo que en últimas los va a considerar como jueces valiosos es cómo aprenden a justificar esas inferencias o de lo que pueden interpretar de un debate. Y bueno, desde que esté lo más apegado a los principios, yo creo que va a estar bien. No va a ser satisfactorio para todos los equipos. Obviamente los jueces los tienden a odiar siempre porque eh, pues hay siempre una persona que pierde, un equipo que pierde y eso genera desazón, le genera malestar, pero bueno, es solo para aclarar esa filosofía. Ya en términos más específicos, ¿qué es lo que hay que evitar?
hay que evitar sobreintervenir y subintervenir. Entonces, con respecto a lo de sobreintervenir, está fuera de todo lo exigido, usar conocimiento especializado. Pero acá voy a hacer una claridad. Cada vez más es difícil encontrar qué es conocimiento especializado. Les pongo un ejemplo. Si estamos debatiendo sobre el sistema financiero internacional y alguien habla del efecto multiplicador que tienen los bancos en la economía, alguien podría decir que es un efecto multiplicador en la economía. Eso parece que solo lo deberían saber las personas de economía o de finanzas. Eh, pero al mismo tiempo uno podría decir, la mayoría de personas que leen noticias a diario y ven temas sobre las crisis económicas deberían estar familiarizados con ese lenguaje y cada vez ese lenguaje ha permeado cada vez más la información general. Entonces a veces usar el conocimiento especializado puede ser difícil, ¿no? Y pasa para cada área, ¿no? Eh, en derecho uno podría hablar de los fines de las penas en las mociones que tengan que ver con el sistema criminal y alguien podría decir, eh, debería saber cuáles son los fines de las penas, pero otra persona podría decir es algo de conocimiento generalizado o eh, saber cómo funciona la ley de la oferta y demanda, es algo que es conocimiento especializado, no es conocimiento especializado. Es una línea difusa a veces, ¿no? Pero a veces dentro de lo razonable uno podría decir que la persona informada global razonable podría conocer algo de esos conocimientos, de esos conceptos, y a menos de que sean muy específicos de un área que realmente sea difícil de entender, analizar, tal vez el nivel de explicación eh, pues podría variar, pero bueno, es casuístico, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, pero es parte del oficio, intentar evaluar qué es conocimiento especializado o no. O sea, no hay que, el hecho de que uno pueda asociar en su mente conocimiento especializado con algo, no significa que realmente ese sea el estándar de conocimiento especializado que se acepte o no en un circuito, ¿no? En inglés tienen la costumbre de usar de usar conceptos bastante sofisticados, subanalizados, pero es algo aceptable porque se considera parte de lo que una persona informada debería saber. En español no tanto. Y a veces también hay sesgos culturales, ¿no? Definitivamente la manera en que hay ciertos referentes en la cultura anglosajona es mucho más hegemónico y predominante en ese circuito anglosajón. En En América Latina, yo donde veo que tal vez esto de los sesgos culturales afecta más es particularmente en el funcionamiento de los estados, si los estados tienen recursos para implementar políticas públicas o no. Hay generalmente choques entre las consideraciones que tienen las personas de la península ibérica con personas de países de América Latina y generalmente uno con experiencia va buscando ese estándar, ¿no? De qué se puede aceptar o no. Em, Eso sobre todo hay que tenerlo en cuenta con respecto a ser justo si uno está intentando evaluar qué tan bien demostrado está un argumento, ¿no? Si alguien dice, considero que el Estado puede intervenir significativamente en la economía para subsidiar a las personas desempleadas, eh, tal vez el estándar para una persona que vive en el primer mundo sobre qué puede hacer el Estado puede ser un estándar más bajo de lo que uno tendría que demostrar si uno proviene de un Estado en vías de desarrollo, ¿no? Uno tiene ese sesgo para pensar que el Estado es muy incapaz y entonces uno tendría que mirar lo razonable, ¿no? Como que hasta qué punto el argumento podría ser bien demostrado o no, qué tan bien explicado está o no. Si el equipo, por ejemplo, que es de un país en vía de desarrollo, simplemente le dice a este argumento, eso no va a pasar en la práctica, si esa respuesta es suficientemente persuasiva o si no, o si debería tener un poco más de análisis, si el análisis era lo suficientemente accesible, si se hizo o no se hizo. Entonces, esto de la sobreintervención tiene que ver mucho con los sesgos, ¿no? Con si estamos considerando de manera justa poner una carga en equipo mayor o menor sobre cómo está demostrando un argumento, sobre cómo miramos qué es lo razonable respecto al uso de conocimiento especializado. Bueno, lo de la subintervención es relativamente más sencillo. Ya les dije que es principalmente evitar esa postura pasiva de decir, no sé cómo adjudicar esto. Entonces, por tanto, pues si el equipo no me dice cómo adjudicarlo, pues ya se ganó, se perdió. Y cada vez más, esta práctica antes se usaba con lo de el argumento pasa
Ahorita he visto que puede estar filtrándose con una nueva tendencia de decir, este argumento, no hubo metaanálisis del equipo, por tanto, si no hay metaanálisis en la cámara baja para ganar la cámara alta, pierde. Pero bueno, son cosas que iremos ajustando en el circuito. Mati, dime. Sí, una pregunta. Dado lo fuerte que interpretan pues muchas escuelas de debate en el circuito en español, el criterio de no intervenir, ¿cuál crees que es una forma de ser sensible como juez a la hora de intervenir y que los equipos no sientan que estás sobre interviniendo, que es algo que creo que pasa bastante? Uno Ujú. interviene un poco dentro de los márgenes que dices tú y inmediatamente es como una bandera roja de, no, este juez está juzgando de oficio, cuando no creo que sea Sí. así el caso. Es correcto. Yo creo que esto que dice Mati pasa un montón y sobre todo porque veníamos de una cultura muy estricta, es decir, no intervención significa no intervención, tú solamente estás escuchando y ya, decide. Pero lo primero es, yo creo que explicar todo ese proceso a las personas cuando uno está dando la adjudicación de por qué sin la intervención uno no podía haber justificado o encontrar cómo poner un ranking de los equipos. Doy un ejemplo. Estamos debatiendo sobre si los medios de comunicación deberían revelar sus sesgos de participación en política. Un punto de choque en ese debate es si los medios de comunicación están cumpliendo su obligación en principios. Otro es sobre la calidad de información. Un equipo a favor dice que en principio, perdón, que se podría informar mejor si las personas tienen más sesgos. Otra persona dice que en principio eso es inaceptable porque los medios de comunicación deberían promover, cumplir principios de neutralidad, para eso existen. Si no hay sopesaciones de los equipos, si los razonamientos son paralelos, y uno como juez puede decir, es razonable sentirse persuadido por uno u otro, el juez tiene necesariamente que dejar claro cuál puede ser ese criterio para intervenir. ¿Será que estos equipos estaban acordando que lo importante era cómo proteger mejor a una democracia, a un ciudadano? Si era así, ¿cuál es el material argumentativo más próximo a justificar, a explicar lo uno o lo otro? Yo creo que mientras uno deje claro por qué, es que uno está interviniendo es mucho mejor, que creo que resulta más satisfactorio que las explicaciones que a veces uno ve en adjudicaciones de decir, este equipo provoca en principios, hay un deber para mantener la neutralidad. Si es un argumento de principios y está bien demostrado, ya gana el debate. Que a veces, esa fue como una etapa primaria cuando empezamos a hacer argumentos de principios, que era que si uno los demostraba bien, pues ya eran argumentos ganadores, pero no necesariamente. Los argumentos de principios también se tienen que sopesar y a veces los equipos pueden sentir eso como injusto y de hecho ese tipo de explicaciones pueden parecer más injustas. O decir, eh, estas explicaciones eran muy buenas, pero como no nos quedó tan claro el engagement, pues si no hay engagement, entonces pierdes. Creo que los equipos se molestan muchísimo más cuando uno está intentando aplicar como una fórmula mágica, ¿no? Como, si no hay engagement, pierdes. Si este es un home case o un caso colgado, pierdes. Entonces creo que si en ambos escenarios van a estar de mal genio, creo que es mucho más justificado, o es mejor tratar esos casos con las explicaciones de los procesos, ¿no? Yo creo que eso es a rasgos generales. Pero ya que Mati trae ese problema, miremos, yo creo que en lo de sobreintervenir y subintervenir, uno medianamente lo puede lidiar bien con este tipo de cosas. Con lo que uno no puede lidiar bien es con la idea de ser un juez crítico. Y acá yo creo que los equipos siempre van a tener un desacuerdo y yo creo que acá como circuito, por lo menos en español, no creo que nos hayamos puesto de acuerdo sobre qué significa esto. Y es que, a ver, pongo una analogía. Juzgar es como ser un periodista de política. A ver, un periodista político le hace seguimiento a la vida política de cualquier país, de lo que hacen los parlamentarios, los presidentes, los ministros. Y este tipo de periodismo tiene una tentación, y es que los políticos hacen declaraciones públicas, te entregan la información directamente. Creo que hay un poco de ruido, voy a ver si, no sé quién, no sé, creo que voy a silenciar a esta persona ya. Em, entonces, ellos te dan la información y tú como periodista tienes que decir, bueno, en mi nota de prensa, en mi artículo periodístico, voy a reproducir exactamente lo que ellos están diciendo o voy a evaluarlo críticamente y voy a ponerlo en tela de juicio. Así pasa un debate, ¿no?
Y ¿qué es lo que pasa ahora en los circuitos? Y acá es donde también hay muchas brechas entre el circuito español y inglés. Acá voy a poner un estándar que yo creo que tiene también muchos sesgos culturales, no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero creo que en algunas cosas también es muy positivo en el circuito en inglés, y es que si tú, por ejemplo, dices, Karl Marx es colombiano y Karl Marx fue el fundador de la, no sé, el principal ideólogo de las guerrillas de las FARC. mm, a ver, hay mentiras en esa afirmación, hay cosas que podrían ser ciertas. Obviamente las guerrillas en Colombia tuvieron una inspiración marxista-leninista, pero, por ejemplo, en inglés alguien podría decir, una persona observadora, informada, razonable podría saber que eso es mentira, porque una persona, el ciudadano global sabe lo mínimo de historia o sabe algunas cosas eh, mínimas, ¿no? O sea, puede que no todos sean colombianos y sepan la historia de las guerrillas en Colombia, pero la mayoría de ciudadanos del mundo sabe que Marx fue inspirador del marxismo y no necesariamente era un colombiano, ¿no? No, yo creo que saben que es europeo, no sé si sepan que es alemán, pero bueno, podrían descartar cierta información. En nuestro circuito también, de nuevo, somos muy apegados y es, si nadie refuta que Carlos Marx es colombiano y esa información es vital para un argumento, pues entonces vamos a asumirla como cierta. Y es complicado, ¿no? Pero acá yo traigo la consideración porque la tenemos que hacer y es, los jueces tienen que tener un estándar de mirar qué es parloteo, qué son tonterías, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Porque esto también es intervención. La primera y el mejor consejo, la primera forma de lidiar con esto y el mejor consejo para mí es eh, ver si esa información es relevante o no para un argumento, ¿no? En el ejemplo que les puse, hablar de que Karl Marx era colombiano y que por tanto fue el principal ideólogo para las guerrillas y que por tanto es muy importante para justificar el comportamiento de ese actor. Uno podría decir que la nacionalidad incidiera en sus inspiración en la guerrilla puede tener algo de importancia, pero puede que eso hubiese ocurrido independiente de si la persona era colombiana o europea. Tal vez ponerse a mirar quisquillosamente si la información es real o no, tal vez en ese argumento no importe tanto. Pero si el argumento hubiese sido Carlos Marx fue el fundador de las guerrillas y sin su presencia en el territorio rural colombiano no se hubiesen inspirado a miles de personas pobres y esta persona fue crucial para movilizar narrativas que convencieron ferozmente a las personas a actuar. Y ahí sí se hace el énfasis en ese argumento sobre la persona viviendo en Colombia, viviendo en ciertas áreas rurales. Ya uno tendría que mirar hasta qué punto el argumento es dependiente o no de la información que puede ser considerada como, bueno, esta información es falsa, un juez en teoría cuánto puede creer o no sobre ello. No he visto casos tan críticos, afortunadamente, en el circuito ni en español ni en inglés, pero en esos casos que uno siempre se plantea de manera hipotética, uno tiene que saber cómo actuar respecto a ello, ¿no? Uno podría mirar si los equipos asumen que eso es verdad y más bien intentan tumbar la lógica interna del argumento, independiente si está basado en una premisa con un hecho falso. Uno mira si o engagement o no. Bueno, uno tiene que poner bastantes criterios ahí, ¿no? Entonces, lo esencial es que uno en este formato juzga la lógica de los argumentos. Entonces, si hay hechos falsos que pueden estar dándole un poco de sustancia a un argumento, pero no afecta a la lógica, tal vez no afecte tanto. Lo otro es mirar qué tanto crédito le vamos a dar a una caracterización. Eh, por ejemplo, yo creo que en nuestros contextos a veces nosotros somos bastante flexibles con las caracterizaciones sobre populismo o democracias frágiles, ¿no? Que alguien diga, cuando los políticos dicen mentiras y roban dinero, la gente tiende a creer en las personas anti-establishment o en los populistas. Generalmente suele ser una línea, una premisa de un argumento, pero uno generalmente no la cuestiona críticamente, es como, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es el paso a paso? A veces uno también tiene que ponerse esas tareas de decir, bueno, esto es creíble, no es creíble, es algo que podría ser un asunto en un debate o no. Em, y yo creo que el hábito que para mí es el que, ahorita lo voy a hablar con el observador razonable, y que en últimas es también el que necesitamos los debatientes, es
aprender a identificar las cargas de la prueba interna de un argumento, ¿no? Si alguien me promete que esta persona influye mucho en, no sé, en el accionar de un grupo social, ¿cuáles deberían ser las cargas de la prueba interna para que ese argumento esté bien demostrado? O sea, ¿cuál sería ese proceso? Como un juez crítico, yo debería ser capaz de identificar esas preguntas y a veces es complicado, ¿no? Pero es algo que el hábito de juzgar eh, va generando, ¿no? De hecho, eh, en el pasado mundial en Madrid, el mundial en inglés, tuve la oportunidad de mirar cómo lo hacen los debatientes muy experimentados y de verdad que fue una grata experiencia ver cómo campeones mundiales se hacen muy bien estas preguntas de, bueno, este argumento puede sonar persuasivo, pero ¿hasta qué punto se están demostrando las premisas detrás de este argumento? Esa premisa, si no era demostrada, ¿qué tanto influye en darle crédito a ese argumento en comparación con los otros? Y ayuda a entender a veces adjudicaciones que uno, si uno no está tomando notas, diría, es una injusticia, se juzgó mal, pero luego uno mirando con detalles, uno descubre que sí, que estos jueces son realmente ejemplares en esto de ser críticos con los argumentos, de no tragar entero. Y es que eso de no tragar entero, de no tragar entero, eh, de cuestionar lo que dice el debatiente, pero al mismo tiempo intentar ser caritativo, yo creo que encontrar ese balance es una de las cosas más satisfactorias de seguir avanzando en la trayectoria de juez, donde de verdad que tú puedes intentar mirar cómo aplicar esos criterios. Bien, eso es con respecto a las intervenciones y a la aplicación del principio de intervención. Entonces, si quisiéramos, por el bienestar de nuestro circuito, seguir utilizando este principio, eh, tal vez se le podría rebautizar como la intervención justa, en vez de la no intervención, para no generar problemas de interpretación, porque inevitablemente uno siempre va a tener que intervenir en la mayoría de casos, entonces se trata más de intervenir justamente sin salirse del espíritu de la regla que no intervenir, pero bueno, ya son discusiones que pues no corresponden o nos corresponden más específicamente a nuestro circuito, porque esto de los principios lo usamos así porque en el libro de ganar debates se tiene así el principio y es como el principio, el libro de ganar debates para América Latina fue algo muy importante al momento de conceptualizar cómo juzgar, pero bueno, ya veremos cómo se evoluciona con esta concepción, ¿no? Ah, acá tengo unos ejemplos de cosas que uno podría tener en cuenta para no hacer malas, para evitar malas intervenciones, ¿no? Entonces, una mala intervención es usar conocimiento especializado para favorecer un equipo. eh, donde lo veo muy comúnmente. Yo creo que lo veo a veces en debates de economía con los jueces que saben de economía, a veces en los debates de movimientos sociales con las personas que están involucradas con una causa activista sobre cómo va a ser la reacción de un público en particular respecto a una medida o sobre, no sé, sobre cómo darle crédito a una afirmación que tiene mucho conocimiento técnico pero no está justificada. Bueno, el caso es que es casuístico y hay que evaluarlo dependiendo, varía. Em, lo importante es que uno intente mirar cómo es que no sé, un hecho falso, si es que está en el debate, si está sostenido con una red de razonamientos plausible, eh, pues a pesar de que uno sepa que es algo falso, uno le puede dar el crédito apropiado a esos razonamientos. Ya había hablado de que a veces no hay necesidad de disputar, o sea, a veces no hay necesidad de intervenir sobre si un hecho es verdadero o falso, a veces simplemente hay que mirar cuál es el peso que tiene en la relación con una cooperativa, entonces no es tan grave. Em, y bueno, lo último de nuevo, lo que la brecha entre el circuito anglo y el español es la persona razonable promedio en teoría para cosas que sabe que son falsas debería poner una carga a la prueba mayor para creer para un argumento, para creer que es cierto, ¿no? Por ejemplo, una persona razonable promedio podría saber que, em, no sé, las redes sociales no son principalmente empresas latinoamericanas, ¿no? Son empresas del Silicon Valley, y bueno, ahora de China con ByteDance y TikTok, pero si alguien va a sostener que las redes sociales tienen su emporio en América Latina, tal vez así tú no sepas, así tú sepas que es falso, no podrías descartar de todo el argumento, pero sí tendrías que ser un poco más quisquilloso porque en teoría la persona razonable promedio sabría que eso es mentira.
a veces esto puede, esto es razonable desde el sentido de que pues uno está ocupando una posición para juzgar, pero tiene sus problemas en la aplicación, pero bueno, en algunos escenarios se tiene que aplicar y en teoría son criterios que uno tiene que tener en cuenta. Eh, lo dejo ahí para que simplemente lo reflexionen y lo piensen, porque como les dije desde el principio, esto es de formar criterio, no es necesariamente encontrar verdades absolutas, son consideraciones que tal como un juez en una Corte Suprema de Justicia tendría que pensar. Em, lo otro, a ver, sobre las métricas, yo creo que esto es fundamental. Uno juzga lo que pasó en el debate. A veces uno puede pensar que las métricas usadas en un debate son bastante malas, em, pero uno no puede crear una nueva métrica para juzgar las métricas con las que se juzgó en un debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que están en el debate clásico de la legalización de las drogas y los puntos de choque han sido sobre la reacción de la Iglesia Católica y la reacción de la Iglesia Católica con respecto a la legalización de las drogas y las interacciones sociales entre padres e hijos con respecto al uso de drogas y si van a tener mejores o peores relaciones interpersonales. Digamos que el debate fue solo sobre eso. Uno puede tener la tentación de decir, uy, y si hablamos de salud, y si hablamos de seguridad, y si hablamos de economía, y uno puede intentar meter esos criterios ahí para adjudicar como, obvio, es el debate de las drogas, porque nadie está hablando de esto. Pero no, si el debate es suficientemente fácil de adjudicar diciendo porque, no sé, la reacción de la iglesia puede ser significativamente más importante que la reacción o la relación entre padres y hijos, y por tanto el punto más importante de esa ronda es la reacción de la iglesia por encima de las relaciones interpersonales, pues uno debería juzgar así el debate, ¿no? No traer nuevas métricas al debate, solo traerlas cuando ya en serio es que no se pueda adjudicar y ya con respecto a o sea, con lo que implique la menor intervención posible o la más justificada. Em, Cuando hay que intervenir, intenten usar métricas amplias, razonables, intuitivas, eh, no de conocimiento especializado. Para este ejemplo que les puse sobre, bueno, ¿qué es más importante, la reacción de la iglesia o la relación entre padres y hijos con respecto a las drogas? No está claro. En cierta medida, tanto la iglesia como los padres tienen intereses protectivos con las personas en la sociedad, no necesariamente únicamente con niños. Tal vez usar una métrica de protección para ver cuál puede ser el argumento más importante. Podría ser una métrica amplia, razonable, intuitiva con respecto a lo que pasó en el debate. Y no necesariamente saltar a decir, uy, no, este debate está muy mal, voy a hablar simplemente de cuál es el equipo que da material que pueda ser más próximo a decir cómo reducir el crimen organizado. Eso sería ya intervenir tal vez con conocimiento especializado y a pesar de que puede ser una buena pieza de retroalimentación para los equipos, es mejor dejarlo simplemente como una pieza de retroalimentación y no intervenir en el debate ahí. Em, Intentar poner métricas que intenten, cuando hay que intervenir, ¿no? No, que no cambie el balance de beneficio de un equipo u otro. em, y ya, ¿no? Yo creo que esas son como las únicas recomendaciones que tengo. Ah, bueno, lo de decir claramente cuándo se interviene, ya lo había hablado en la respuesta que le di a Mati. Bueno, ahora sí, hablemos de este principio de tabula rasa o del votante informador ordinario o observador global informador razonable y neutral. Como les decía, esto no es despojarse de sesgos, esto es a veces ponerse una carga mucho más pesada, ¿no? Eh, es como ese meme de los Simpsons de cuando le ponen una piedra a Homero, es como quítenle la piedra de los sesgos y pónganle la piedra de ser un observador global informado, razonable y neutral. Creo que es una forma adecuada de entenderlo. Eh, ¿Por qué? Porque primero, los jueces deben saberse muy bien las reglas del formato, ¿no? A veces, por ejemplo, acá pongo la analogía sobre todo me pasa con básquetbol, porque yo no soy experto en básquetbol, veo un poco más de fútbol que de básquetbol. Hay veces que anulan las jugadas y yo no entiendo por qué, y es porque el árbitro sabe que un equipo no puede estar tanto tiempo en un área sin atacar o cosas por ese estilo. Y si uno tuviera la responsabilidad de ser juez, uno hubiese cometido muchas injusticias, ¿no? Por ejemplo, si yo me pusiera en los zapatos de ser un árbitro de básquetbol, era como, uy, no me sabía esa regla, puedo haber cometido una injusticia.
Tal vez en fútbol pasa igual, ¿no? Con los fueras de lugar o con devolverle el balón al portero. Uno no necesariamente hay cierta, hay reglas que no parecen tan intuitivas, pero que están ahí. Y uno podría cometer injusticias si no las sabe, ¿no? Entonces, si eso pasaría, si uno fuera árbitro de básquetbol o fútbol, uno tendría que pensar exactamente lo mismo en debate competitivo, ¿no? Y es, qué buena cámara baja, qué persuasivo discurso, pero ¿estaba a favor de la moción? Uy, tal vez no estaba a favor de la moción, le correspondía estar a favor de la moción. No debería tomar tanto en cuenta ese discurso. O qué buena extensión, pero no traía mucho valor agregado a lo que ya decía la cámara alta, tal vez no debe ser el equipo a ganar. Entonces, saberse todos los detalles, por ejemplo, siempre se hacen en las preguntas en los exámenes de jueces sobre, bueno, el punto de involucramiento, engagement, ¿no? Home case, si una persona como vicelíder de oposición trae un nuevo caso no anticipado por el primer ministro y viceprimer ministro, ¿debería ignorarse completamente su discurso? Hay gente que dice sí, no, pero no, la verdad no. La verdad simplemente hay que mirar el estándar de engagement, pero saberse las reglas del formato es esencial para ser un buen juez y no es solo saberlas de me leí el formato y ya, es indagar, entender los matices, a veces implica, he visto que algunos jueces tienen la práctica, más que todo en inglés, de antes de que empiecen los torneos se leen así rápido, o sea, ya se saben el manual, pero se lo leen como para recordar los criterios, vuelven a revisar los briefings de los jueces. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, así como en el pasado Mundial de Fútbol, el jefe de los árbitros fue y les dijo, miren, para este Mundial vamos a sumar todo el tiempo perdido y los tiempos de reposición van a ser, pueden ser de 8 9 10 minutos. Pues así es el equipo de adjudicación antes de que empiece el torneo. Para este mundial vamos a estar muy pendientes del promedio de puntos del ganador y que todo esté muy bien justificado y los regañaremos si no están cumpliendo eso. Pasa exactamente igual, ¿no? Yo recuerdo ahí en estos partidos el jefe ahí de la FIFA mirando a los árbitros ahí muy cuidadosamente a ver quién hacía el break, quién era árbitro en octavos, cuartos, semis y ya. Pasa igual, ¿no? Yo creo que ahí la naturaleza de cualquier deporte de alto rendimiento implica esto, ¿no? Esa es una primera carga, saberte muy bien el manual. Lo segundo es ya con respecto a las reglas de la lógica, y yo creo que esto también es bastante demandante a veces. Eh, Tal cual como están los formatos, en el formato dicho es, los jueces deben estar en la capacidad de seguir argumentos, no importa su nivel de complejidad y no importa de qué área del conocimiento estén hablando. Esto significa que no se puede hacer lo que muchas veces yo veo hacer a los jueces, que es decir, una ronda económica, pero yo estudio literatura, no sé nada de economía. Voy a dejarme convencer, a ver qué pasa, o voy a escuchar así con detalle, pero a veces es el esfuerzo, la dimensión que uno tiene que tener para seguir argumentos complejos de temas que uno no conoce, de verdad que es una carga dura, porque es saber muy bien de lógica, o es ser muy razonable, ¿no? Lo que les decía ahorita, para mí sigue siendo algo con lo que peleo, yo creo que con lo que me hace falta para mejorar como juez en hacerte las preguntas adecuadas sobre, bueno, ¿qué significa que un argumento esté bien demostrado? ¿Cuáles son esas cargas de la prueba? ¿Qué debería seguirse o qué debería mostrarse? Esas son preguntas difíciles, pero que en teoría, en el mundo de ser el observador global, informado, razonable y neutral, uno debería saber responder, uno debería ser capaz de decir, bueno, acá la inferencia se sigue de esto, esta premisa estuvo insuficientemente demostrada, esta asunción no debería ser, esa asunción la voy a aplicar de manera justa para todos los equipos, no solamente para uno o para el otro. Saber de reglas de la lógica implica trabajar mucho y tener, o sea, leer de lógica, descubrí, por ejemplo, yo cuando estaba revisando estos libros de lógica, las palabras como esto de acceso epistémico, que se volvieron muy populares en el circuito, las introdujo el equipo de Sagre principalmente, son palabras que estaban en los manuales de texto de lógica. O sea, no, la gran virtud de estos equipos que trajeron o leían mucho de estos temas y lo hicieron popular dentro del circuito de debate, ¿no?
Entonces, sí, para ser juez hay que trabajar sobre lógica, hacer ejercicios y demás. Creo que intentaré trabajar este año para mejorar como juez en eso, porque creo que es un trabajo largo. Y más si eres un juez novato, yo creo que si eres un juez novato, trabajar en saberte las reglas de lógica, mirar o saber responder de manera justa la pregunta de qué tan bien demostradas está un argumento, es la que te hace crecer enormemente como debatiente. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? A mí, no sé, yo siempre he estado en debate porque me parece un reto intelectual y yo creo que esto es de los retos intelectuales más chéveres o más duros, ¿no? Aplicar bien las reglas de la lógica y seguir argumentos complejos. Y bueno, lo último, que también a veces es una carga, es que no puedes introducir conocimiento especializado, pero eres una persona que sabe de eventos de orden nacional e internacional. Y yo creo que ahí es donde también tenemos diferencias sobre qué significa ser esta persona, ¿no? O sea, nosotros generalmente lo hablamos desde el lado de qué es lo que no deberías tener. No deberías tener conocimientos especializados y eso parece una carga fácil de cumplir, pero se habla muy poco de lo que sí deberías saber. Por ejemplo, si yo te hablo de Benjamin Netanyahu y su relación con los partidos de oposición en Israel, tú no me puedes decir, ah, es que saber de la historia de Israel es un asunto de conocimiento especializado y que me lo digas no es responsabilidad mía saberlo. No, no me lo puedes decir, porque a nivel internacional es algo que se habla un montón. En estas últimas 2 semanas se ha hablado un montón. Eh, que tú me digas, la crisis política en Perú y las protestas. Es como, ah, no, yo no soy peruano y ese ejemplo no debería universalizarse. Qué mal debatiente eres. No, no vale, porque es un asunto que está en el orden de información de un observador global. Y ahí hay muchas diferencias también entre lo que es aceptable o no en el circuito en español y en inglés. En español y en inglés ahorita la discusión es si lo que las personas leen debería ser únicamente el contenido europeo, australiano, anglosajón, y se discute mucho sobre el estándar de lo aceptable con conocimiento sobre América Latina y África, entre otras. Discuten mucho sobre si se habla apropiadamente de África, pero todavía ni siquiera han llegado a la discusión si se habla apropiadamente de América Latina. Nosotros estamos como un escalón más abajo. Nosotros simplemente somos como esa región ahí. Pero bueno, eventualmente nos reconocerán cuando podamos llevar más gente. Entonces, ténganlo en cuenta. Tienen que saber de las cosas que están ocurriendo en el mundo, porque el espíritu de este ejercicio también es si ustedes fueran votantes cosmopolitas, si literalmente esto sí funcionara como una democracia global y ustedes tuvieran que elegir a líderes o hablar de sus consideraciones de lo que pasa en un país o en una región, pues si uno fuera un buen ciudadano tendría que saber de eso. Entonces el espíritu va orientado a ello, ¿no? Entonces, en resumen, ser un votante, un observador global informado, razonable y neutral es saber de noticias de orden nacional e internacional, saber de lógica, y esto es duro, y saberse el formato, ¿no? Ya en términos actitudinales también implica tener la perspectiva de querer dejarte convencer, ¿no? Porque si uno lo deja así sin lo actitudinal, uno también puede llegar a la conclusión que uno terminaría siendo ese tipo de profesores gruñones con doctorado, que todo lo que le presentan es como, no me convences, me pareces una terrible persona, no, tampoco es para que tú encarnes ese espíritu maquiavélico del académico que está en una torre de marfil, no, sino eres una persona que genuinamente se quiere dejar convencer, ¿no? O sea, todo eso para como contrabalancear esa forma hipercrítica en que en teoría deberías juzgar, ¿no? Entonces, em, yo creo que eso es lo esencial respecto a la persona que eres. ¿Qué no eres? Bueno, ahora sí hablemos de lo que tus excusas, ¿no? Entonces, no eres una persona con menores capacidades para entender conceptos complejos. O sea, que no eres, esto en términos prácticos es, no eres una persona que tiene problemas de comprensión lectora. Y esto es complicadísimo, por lo menos yo lo he visto y sociológicamente yo creo que es un problema de América Latina. Yo sé que muchas de nosotros cuando ingresamos a la universidad, dado que era precario nuestro sistema educativo, no teníamos las mejores habilidades de comprensión lectora. Y yo creo que ahí eso también explica mucho las brechas que también tenemos con las personas élite que hacen debate en el mundo desarrollado, que yo creo que esto sí lo tienen más desarrollado.
Pero bueno, esto, de nuevo, es positivo, ¿no? Si tú estás en una actividad académica que te está exigiendo como mínimo tener buena comprensión lectora y tú descubres mientras estás en la actividad que no la tienes, pues qué bonito incentivo para crecer académicamente que ese, ¿no? Es triste en términos competitivos porque estás en desventaja con personas que recibieron una muy buena educación básica o secundaria, pero bueno, uno puede verlo como desde la parte de quejarse o de mejorar. Entonces, no eres una persona incapaz de entender conceptos complejos, puedes seguir todo, no eres una persona incapaz de seguir argumentos, no sé, de cualquier índole, ¿no? Hay personas que dicen que le parece complicado los debates de movimientos sociales, economía, particularmente economía, pero ya cada vez más he visto que hay diversidad de temas, de asuntos de salud mental, he visto que a veces dicen que es como muy complicado, no tienes que estar preparado para seguir cualquier tipo de argumento, no tienes conocimiento especializado, no sabes argumentos sobre la emoción, eso también es importante, y no tienes preconcepciones filosóficas o políticas, ¿no? No vas a analizar todo desde el materialismo histórico, ni desde una perspectiva anarquista, nada. Analizas desde lo que puedas entender como persona informada, razonable y neutral. ¿Que hay un margen de subjetividad? Sí, sí lo hay, pero de nuevo, acuérdense que el espíritu de aprender a juzgar es reducir la arbitrariedad de la subjetividad, no anularla, porque creo que es imposible. No sé si haya preguntas sobre esto. Yo creo que esto es respecto al primer y segundo principio. Yo creo que ya analizados los principios, en teoría ya se podría continuar con ya lo más operativo de juzgar, que en teoría si no sabe esto muy bien, lo demás le va a parecer ultra operativo, pero pues mientras uno aprende, uno también tiene que saber lo operativo para compensar las fragilidades que uno tiene con estos elementos de principios. Bien, lo de las comparaciones. El concepto que se usa para hacer comparaciones entre los equipos es la adjudicación holística o visión holística. Yo, pues ya les dije cómo yo lo denomino, es pensamiento sistémico, pero adjudicación holística yo creo que es lo mismo. Eh, en últimas, yo creo que lo que más permite ver holísticamente lo que ocurre en un debate es el concepto de ser comparativo. A esto me refiero a ver las contribuciones de los equipos en comparación con los de los demás, porque a veces si uno, a ver, yo creo que este problema ocurre mucho cuando uno pone puntos de orador y uno dice, este debate fue promedio, pero a veces uno dice, ese debate fue promedio, porque uno sabe, se sabe el debate que juzgó y uno vio la calidad de los argumentos y uno dijo, qué desastre, esto es un debate promedio. Entonces el criterio que uno está utilizando es, si yo pudiera saberme todas las salas posibles de debate y sé que el nivel de este debate estaría como en el punto intermedio, pues por eso pongo puntos intermedios. En teoría ese no debería ser el criterio principal es mirar específicamente lo que pasó en el debate y uno puede decir, el debate es promedio porque las explicaciones tuvieron déficits, porque hay vacíos argumentativos, porque la manera en que se leía con los puntos de choque parece que no son los principales, aunque bueno, uno podría inferir también de la tabla de oradores que a veces dicen, bueno, no se tocaron los principales asuntos, ahí uno también tendría el margen para decir, bueno, cómo sé cuáles son los principales asuntos, pero bueno, eso también puede ser otro debate. Pero no nos desviemos. Ser adjudicar holísticamente, entonces, es en este caso particular entender comparativamente las contribuciones de mirar que un equipo no es que yo lo tenga que evaluar como en absoluto, de decir, esta persona es en absoluto persuasiva, sino esta persona es comparativamente más persuasiva que el otro equipo, ¿no? Que también da mucha paz cuando ustedes dicen, este debate me parece aburrido o me parece malo. Entonces, uno puede decir en ese tipo de escenarios, bueno, ¿quién gana? Pues gana el que sea comparativamente mejor o menos malo, como quieran verlo, ¿no? Pero el concepto de ser comparativo es el que ayuda más para acceder a este criterio de adjudicar holísticamente. Em, yo creo que algo que ayuda también es mirar los puntos de choque que hay dentro del debate, sobre todo porque hay contribuciones que son periféricas, ¿no? Entonces, vuelvo a mi ejemplo de las drogas, ¿no? Un equipo en alta de gobierno dice, voy a hablar de por qué legalizar las drogas da mayor seguridad a los estados, da beneficios económicos a la población y de por qué eh, facilitaría el descubrimiento de nuevas teorías filosóficas en estados de trance. Eh,
Esos son los tres argumentos de alta de gobierno. Alta de oposición solo habla de los dos, de temas de seguridad y economía. Hay extensiones sobre cosas diferentes, pero este bello argumento sobre nuestra creación de filosofía en estado de trance quedó sin chocar. Y uno puede decir, uy, qué argumento tan original. Ese argumento pasó, alta de gobierno debe ganar. Uno tendría que mirar si cuál es el peso de ese argumento en los puntos de choque del debate. Puede ser un argumento original, chévere, novedoso, pero pesó en la adjudicación, era relevante, el equipo lo planteó como una discusión valiosa. ¿Debería castigar a los otros equipos por ignorarlo? No, no necesariamente, ¿no? Entonces, adjudicalísticamente también se trata de eso, ¿no? De ver cómo juzgo o cómo valoro el material dentro del debate. Los equipos interactuaron con él, el equipo, así no se haya interactuado con él, también puede ocurrir el caso de que no se interactúa con un punto de choque, pero estaba suficientemente bien posicionado o un argumento que estaba suficientemente bien posicionado y la estrategia de ignorar ese argumento pues no iba a funcionar. Eso también, de nuevo, es casuístico, ¿no? Es mirar cómo se interactúa con los puntos de choque. Eh, Particularmente para mí lo importante de lo de adjudicación holística es no dar o 100% de crédito o 0% de crédito a lo que no es refutado, ¿no? O sea, uno no puede ser, uno nunca puede decir en las adjudicaciones, ese argumento no fue refutado, por tanto ese argumento es ganador, o uno tampoco puede decir, ese equipo no refutó y por tanto al no cumplir su rol de refutación debe ir al cuarto lugar. No, no hay que quitarse eso, es más ver el peso que eso tiene dentro de la persuasión general que uno tiene en la ronda. Y cuando hay que intervenir, pues siguiendo lo del principio de intervención de Ricitos de Oro es intervenir con las asunciones más razonables posibles y ser muy explícito al decirlo a los equipos, que los equipos sepan que uno tuvo que intervenir y que ustedes les están dando eso. Em, no cuenten argumentos. Hay una buena discusión ahí sobre si cantidad es calidad. O sea, yo creo que nosotros en lo macro podemos identificar que cantidad de argumentos no es calidad de argumentos. Cuando decimos, este equipo trajo 5 o 6 argumentos, pues eso no te va a hacer ganar. Pero tal vez no tenemos tan clara esa discusión dentro de los razonamientos internos que prueban un argumento, porque si somos muy críticos con lo de los números de argumentos, generalmente ya es una regla general decir que el que haga 5 o 6 argumentos es como sospechoso, ¿no? No, muchos argumentos no es calidad. Pero cuando vemos un argumento con 7 mecanismos o 5 impactos, la gente dice, uy, qué bien probado estuvo. Y a veces pareciera que la calidad la asocia directamente al número y no directamente a la calidad del razonamiento. Eh, Me pasó una anécdota bastante graciosa en este último mundial. Estaba jugando con uno de los mejores jueces del circuito en inglés, Harish, y al equipo que terminó campeón, en esa ronda lo estábamos juzgando y dijo, hay muchas razones sin explicar, este equipo realmente no está argumentando. Y me pareció muy curioso que al mejor equipo del torneo, uno de los mejores jueces dijera como, a mí no me parece que lo que ellos estén haciendo sean argumentos. Y a veces es simplemente entrar a cuestionar eso, ¿no? Como está bien que un argumento tenga varios razonamientos, ¿no? Porque eso lo robustece y le da fortaleza, pero tampoco es un fin en sí mismo, ¿no? Y a veces identificar muchos razonamientos no es sinónimo de que es un argumento de calidad, ¿no? Entonces, también para que lo tengan en cuenta, ¿no? El estar siempre pensando críticamente, ¿no? Em, lo otro, no se puede analizar de manera separada: estilo, contenido, estrategia y sofisticación. A ver, esta aclaración se hace por dos razones. La primera es porque en otros formatos creo que sí se evalúa diferente. Creo que en los formatos de Word uno tiene una casillita de estrategia, contenido, forma. eh, y pues se evalúa aparte y por eso se aclara, porque en otros formatos sí se evalúa por aparte y se hace la sumatoria. Pero la segunda es con respecto a, a prevenir que uno diga, por ejemplo, que una persona es un excelente orador, pero es un pésimo debatiente. Antes en el circuito, esto sobre todo se hacía mucho énfasis porque había un sesgo para pensar que como los mejores oradores eran las personas que venían de España, de las universidades españolas, porque realmente creo que en términos de oratoria era muy llamativo, atractivo escuchar esos discursos,
pero realmente en términos de contenido se veía algo regular. Entonces se decía, no, no se puede separar, porque era un sesgo que se tenía, ¿no? Que la gente priorizaba el estilo por encima del contenido. Ahora yo creo que ya no está eso, yo creo que ya eso está estandarizado. Nuestro circuito se ha, se ha puesto de acuerdo con ello. Y bueno, es una regla en donde uno ve que pues el estilo, si te ayuda a tener más contenido, si te ayuda a ejecutar estrategias, pues se valora así, ¿no? Y no como algo separado. Em, a veces, bueno, tampoco, yo últimamente no lo he visto, pero a veces ocurren ciertas comparativas, ¿no? De priorizar el cumplimiento de rol sobre la persuasión. Que algunos equipos dicen, perdón, algunos jueces dicen que porque un equipo extendió, entonces el equipo debería ganar en una comparativa en una bancada. Pues sí, extender es parte de cumplir un rol de una cámara baja, pero eso no hace que el argumento en sí ya sea persuasivo. Yo siento que en mi época hubo, no sé, yo me sentí particularmente mal con una justificación que me dieron en un debate que me eliminaron, fue diciéndome eso, ¿no? Es como, yo era una cámara de alta oposición y una cámara baja de gobierno fue la que me eliminó. Y la justificación del juez fue decir, miren, trajeron un nuevo punto de choque, hicieron su extensión, cumplieron su rol en el debate, por eso les han ganado en esa comparativa. Y bueno, eran otros tiempos, pero sí, no, no, el cumplimiento de rol no debería pesar por encima de la persuasión. Y bueno, dar créditos a impactos que no se demostraron o analizaron. Yo creo que ahorita el circuito está bastante bien en esto. Creo que la mayoría de nuestros jueces en español hacen mucho énfasis en ver qué tan bien demostrado está un argumento y no creer tanto en impactos. Ahorita me he dado cuenta que tal vez hemos perdido un poco el balance porque he visto que los impactos de los argumentos a veces son bastante afirmativos en nuestro circuito. No pasa tanto en inglés. En inglés creo que el balance está un poco mejor porque los impactos son razonamientos también bien sofisticados, bien chéveres, y a veces la diferenciación entre una cámara alta y una cámara baja es por la manera en que ciertos impactos fueron granulares, explicaron, más aterrizados, y a veces hago la comparación con nuestro circuito y veo que el estándar de que es considerado algo derivado o similar, no tiene en cuenta eso, ¿no? Como que nosotros vemos que un equipo trae muchos impactos y decimos, ah, pero el nivel de demostración está en la cámara alta, no le vamos a dar tanto crédito. Y ya se descarta, también es algo que, bueno, podría mirarse, evaluarse, pero bueno, iremos viendo conforme va avanzando en nuestro circuito, cómo llegamos a un balance y nos reconciliamos con esto. Listo, eso es adjudicar holísticamente. ¿Y cómo se adjudica también holísticamente? Pues teniendo en cuenta todas las comparativas de un debate. Para las personas que no conozcan las 6 comparativas, voy a dar el nombre, ¿no? A pesar de que hay solo 4 equipos y que en teoría un equipo para ganar tiene que pues, ganar simplemente en 3 comparativas, porque tiene que estar comparado con la cámara, las cámaras con que inmediatamente se enfrenta, pues para hacer una adjudicación completa, de poner el ranking completo, uno no solamente necesita hacer esas 3 comparativas, ¿no? 3 comparativas ayudan a encontrar el número uno, el ganador. Y generalmente en las adjudicaciones de finales uno se enfoca solo en 3 comparativas, o bueno, una vez las evalúa todas, pero eh, por eso es que uno no dice quién quedó en segundo o tercer lugar, sino que todos quedan como subcampeones, porque las discusiones más álgidas es identificar si un equipo le gana a todos. No, a veces simplemente no se tiene consenso en quién es segundo, tercero y cuarto, pero en la mayoría de rondas uno sí tiene que hacer todas las 6 comparativas. Cuando la Cámara Alta de Gobierno se enfrenta con la Cámara Alta de Oposición, esa constituye la primera comparativa, que es la comparativa de cámaras altas. Cuando la Cámara Baja de Gobierno se enfrenta con la Cámara Baja de Oposición, esa constituye la comparativa entre cámaras bajas. Cuando uno hace la comparación entre la Cámara Alta de Gobierno y Cámara Baja de Gobierno, uno está haciendo la comparación de bancadas de gobierno. Cuando uno compara la Cámara Alta de Oposición con la Baja de Oposición, uno hace la comparación de bancadas de oposición. Y hay que hacer las diagonales o cruzadas. Em, Cuando uno compara la Cámara Alta de Gobierno con la Cámara Baja de Oposición, uno llama esta comparativa la cruzada larga. Se llama cruzada larga porque para comparar el discurso de la Cámara Alta de Gobierno con el de la Baja Oposición tiene que pasar 2 turnos, tiene que pasar el miembro, el vicelíder de oposición y el miembro de gobierno, es decir, hay que esperar 2 turnos para empezar a hacer esa comparación y eso es un espacio largo de espera.
Y la comparativa entre la Cámara Alta de Oposición y la Cámara Baja de Gobierno se llama cruzada corta. Y se llama corta porque no hay que esperar turnos para hacer la comparación, ¿no? Uno escucha al vicelíder de oposición y directamente empieza a hablar el miembro de gobierno. Entonces, a diferencia de la anterior comparativa, que hay que esperar 2 turnos, en esa se espera solo uno. Y es una diagonal corta o cruzada corta. Cuando uno está adjudicando, si uno tiene en cuenta lo de los principios y lo de ver el debate holísticamente, pues ya uno simplemente intenta poner en consideración para cada comparativa sus elementos de principios que ya hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo comparo la alta de gobierno y la alta de oposición? Sin intervenir o sin interviniendo justamente o aplicando los criterios holísticos o siendo una persona informada, razonable, medio y así con todas las comparativas. Si esto se puede hacer bien, pues ya la adjudicación se tendrá y eso es lo que uno discute con los paneles. Pero bueno, ya voy a seguir avanzando porque no sé si me da el tiempo para hablar de todo, creo que me he extendido demasiado en esta parte, entonces nos queda solo media hora, entonces miremos otros asuntos. Respecto a penalizaciones por romper las reglas del formato, ¿cuál es el espíritu para aplicar las penalizaciones? El espíritu siempre va a ser remover la ventaja otorgada por la violación de la regla. Las reglas existen porque están diseñadas para no dar una ventaja adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, los látigos no suelen, por formato no se les permite traer argumentación porque se considera que puede ser una desventaja que los equipos tengan que lidiar con argumentos que no van a ser respondidos, o no hay turnos después de esos látigos, entonces puede otorgar una ventaja traer argumentos en ese punto. Si alguien trae un argumento, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no tomarlo en cuenta, ¿no? Y ya, o sea, si yo traje un argumento, estoy violando una regla que en teoría me dan ventajas, la regla está pensada para evitar ventajas arbitrarias a ciertos equipos, pues la aplicación de la regla es remover la ventaja. Pueden haber situaciones específicas en donde uno quede con dudas sobre, bueno, ¿qué debo hacer? Pero si uno se sabe el principio para actuar, pues uno más o menos ya tiene una guía de qué hacer. Cuando ocurra una situación rara, siempre piensen en lo siguiente, siempre piensen en, bueno, cuál es el espíritu de las reglas, por qué existe esa norma y si se infringió, si constituyó una ventaja o no, y pues simplemente se remueve la ventaja, ¿no? Creo que esto no es necesariamente de adjudicación, pero esa fue una de las razones por las que se terminó pensando que tomar notas de manera virtual, o sea, en el computador para torneos presenciales no debería ser permitido, porque se consideraba que podía ser una ventaja injustificada poder anotar en el computador, porque se podían anotar más palabras por minuto, o la manera en que puedas interactuar con otros documentos. Bueno, eso podría traer una ventaja a un equipo y a menos de que tú tengas alguna deficiencia para escribir a mano, que solo pueda ser compensada con el computador, se puede permitir. Entonces, es la manera en que operan nuestros circuitos en español y en inglés. Entonces, si van a tener dificultades respecto a adjudicar algún problema, siempre piensen que el espíritu es remover la ventaja otorgada por alguna de estas cosas. ¿Cuáles son entonces esas ventajas? Pues añadir argumentos en los discursos del látigo. Los puntos de información son importantes particularmente en las cruzadas, ¿no? El punto de información es la oportunidad de que los equipos puedan poner en discusión asuntos que tal vez no estaban discutidos de manera directa antes y que un equipo a propósito no quiera dar un punto de información para que no haya para que se dificulte hacer una comparativa, en cierta medida está en contra del formato porque no está permitiendo el mejor debate posible. Y pues uno simplemente pues removería la ventaja que eso otorga, ¿no? Entonces, por eso siempre se dice que en comparativas muy cerradas, donde la ambigüedad para saber si un material está chocando muy bien entre un equipo y otro, pues no se puede resolver. Y un equipo no dio un punto de información, uno va a tender a favorecer el equipo que evitó intentó evitar ese problema que era el equipo que estaba pidiendo puntos de información y no se los otorgaron. Y lo de las contradicciones, a ver, el espíritu de la regla es la siguiente, ¿no? Y es, ¿por qué no se permite decir cosas contradictorias a los segundos oradores de un mismo equipo o las cámaras bajas? El espíritu es que puede ser injusto para un equipo tener que lidiar con dos versiones mutuamente excluyentes en una ronda de debate.
Si eres alta de oposición y alta de gobierno saca un caso y luego baja de gobierno saca un caso contradictorio, como alta de oposición no tendrías la oportunidad razonable para responder al caso basado en la contradicción. No tendrías, o sea, si gana baja de gobierno, tenías herramientas muy limitadas para ganar. Entonces, por eso es que no se permiten contradicciones y acuchillamientos, porque no se le da la oportunidad a todos los equipos para involucrarse en los casos de la misma forma y de la misma manera. Em, ¿Dónde está la complejidad de esa regla, no? Generalmente los casos polémicos, aunque a veces no, ya casi no los he visto, pero pasaban antes, era cuando las cámaras altas se centraban en debatir algo que ni siquiera iba con el espíritu de la moción, que no cumplía las cargas de la prueba, era inventarse un debate diferente, y si las cámaras bajas entraban a lo que se decían en la moción y ya se involucraban directamente en lo que tocaba debatir, qué equipos deberían avanzar si era una ronda eliminatoria, que debían pasar las altas, porque a pesar de que no están debatiendo la moción, pues nadie impugnó las definiciones y es el debate que quisieron hacer, o las cámaras bajas, que ignoraron el debate de cámaras altas, potencialmente hicieron acuchillamientos, pero estaban debatiendo en el espíritu de la moción. Eh, Generalmente en la vida real no es tan blanco y negro. Yo creo que cuando he visto estos casos, generalmente cuando los equipos que debaten con respecto a la moción se involucran con los aspectos de los casos que parecían periféricos, y yo suelo estar más del lado de no aplicar la norma por la norma, sino de qué es lo que en sí da el espíritu o da el mejor debate posible. Yo me inclinaría en esos casos hipotéticos más por juzgar o darle crédito a las cámaras bajas, pero bueno, hay casos más difíciles en donde no ocurre, ¿no? Se me viene a la mente la final del Mundial en inglés y es el de 2017 de La Haya, en donde la Cámara Alta de Gobierno hace un trabajo terrible. Cámara Baja de Gobierno intenta sacar el caso que era más fuerte y luego Cámara Baja de Oposición, que era Tel Aviv, les dice, no pueden hacerlo, ustedes no pueden contradecir a su Cámara. Y simplemente ignoran mucho de esas cosas y ganaron. Ganaron por una decisión dividida, como 4-3, pero ganaron. Entonces, bueno, hay casos de casos. Eh, em, Penalizar por hacer un daño significativo en el debate, ¿no? Como, bueno, hacer esto de las definiciones injustas. Eh, en esos casos de impugnación habría que verlo, ¿no? Yo sé que uno no puede cambiar una definición a menos de que se impugne, pero a veces uno a veces puede sacar los mejores casos sin necesidad de impugnar y a veces uno puede hacer engagement con malas definiciones y aún así sacar casos razonables, ¿no? De nuevo, son las situaciones duras de adjudicar, pero mi posición siempre es, tengan criterio, intenten aplicar el espíritu de las reglas para lidiar con sus problemas. Cuando no hay choques directos entre los equipos y entre estos de los encuadres competitivos que tiene el manual, se sugiere una escala de priorización de criterios. Entonces, cuando los equipos partan de contextos raros, diferentes, por ejemplo, deberíamos legalizar las drogas, alta de gobierno solo está hablando de los países desarrollados, alta de oposición habla de los países en vías de desarrollo, y habla de, no sé, productores cocaleros, y alta de gobierno solo habla de consumidores de drogas sintéticas. Tenemos debates que a pesar que sean sobre el mismo tema, no están chocando directamente. ¿Qué hacer en esos casos? Pues la escala de priorización sugerida por el manual es la siguiente, ¿no? Es mirar, bueno, si no están chocando directamente los casos, ellos tienen alguna métrica en la que explícitamente puedan estar de acuerdo. No sé, digamos que están en casos paralelos, pero todos están de acuerdo en que lo más importante en el debate es salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, una métrica bajo la cual uno podría juzgar es entonces el criterio cuantitativo de magnitud. Si no lo dicen explícitamente, entonces uno tendría que mirar y analizar críticamente si hay cosas implícitamente en que estén de acuerdo, y es sobre, no sé, la capacidad del Estado, la responsabilidad del Estado para defender a su población. Unos lo hablan de los países desarrollados, otros lo hablan de los países en vías de desarrollo. Si ese es el criterio implícito bajo el cual están hablando, pues se usa ese. Ya si no se puede tener claro criterios explícitos o implícitos, entonces uno ya miraría, bueno, ¿qué argumento está mejor demostrado? Y al igual esto sigue siendo una pregunta difícil, ¿no? Como, ¿qué argumento le voy a dar más crédito? Y ya en últimas es actuar como el votante ordinario inteligente. Y de nuevo, actuar así no es qué es lo que les parece a ustedes persuasivo, sino es lo que vimos anteriormente con lo de las intervenciones justas.
¿Cuál puede ser mi intervención bajo premisas intuitivas, razonables, amplias, que no beneficien un equipo sobre otro, para decir que algo es más importante que otro? ¿Y cómo lo puedo justificar? Esa debería ser la manera de aplicar, porque yo he visto que a veces el cuarto criterio la gente dice, ah, pues este debate fue pésimo. Prima lo que yo voy a decir y lo que yo crea importante y punto. No, también hay que guardar la responsabilidad hasta el último momento. Bien, eso es con respecto a las escalas de encuadres competitivos. Respecto a la persuasión, pues ya les dije que forma, contenido, estrategia, todo está combinado. Pero pues en la vida real, pues la persuasión a veces uno no la define para sentirse persuadido, uno sabe cuando está persuadido. eh, Esos criterios en sí siguen aplicando, ¿no? O sea, uno no va a cambiar la manera en que uno lo persuade, pero uno simplemente domestica o reconoce sus niveles de persuasión, ¿no? Bueno, una persona puede estar persuadida por ciertos sesgos, ¿no? No, que me gustan las series de anime, entonces esta persona hizo caracterizaciones de anime, entonces ya, uf, equipo ganador. Como bueno, está bien. Reconoce tu sesgo, lo sabes, es para ti importante en la vida real los ejemplos de anime para sustanciar argumentos, pero ¿es esto algo que en efecto sí trabajó el desarrollo argumentativo, está probando bien, esta evidencia está sustentada en un razonamiento? eh, es eso, ¿no? Es como ustedes tienen que aplicar los criterios que exige el formato para dejarse persuadir. Y generalmente es lógica, coherencia y relevancia. Esos criterios de persuasión es si algo está lógicamente hecho, porque una persona observadora o un votante informado promedio sabe de lógica, si algo es coherente, pues le va a parecer persuasivo. Si algo es relacionado con las cargas de la prueba que le corresponde al equipo, esto es estar a favor, o si promete demostrar algo, que lo cumpla. Pues si es, ahí ya es relevante. Y bueno, que también demostrado está, ¿no? Que significa lo de la sustancia de los argumentos, que es los razones, que no necesariamente tienen que ser listas, no, tampoco tienen que ser número de argumentos, pues ya eso te persuade, ¿no? Eso sería, ¿no? Eh, Ser persuasivo con respecto a las cargas de la prueba que tienes en la moción y ya. Eso es lo que constituye persuasión. Yo creo que esto, a pesar de que tiene un nivel de subjetividad alto, yo creo que si uno domestica esa subjetividad, pues va a funcionar bien. Ah, Cosas difíciles que se hacen al momento de hacer las comparaciones. Por un lado, yo creo que las comparativas más difíciles son las de las diagonales. Ahí lo que suele ocurrir es que pues a veces los casos no están chocando directamente, hay caracterizaciones competitivas, entonces uno tiene que evaluar si, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno tenía análisis preventivo con respecto al caso de Cámara Baja de oposición. eh, ¿Cómo es que la Cámara Baja está intentando involucrarse con el caso de la Cámara Alta para que tenga sentido? Acá los riesgos que uno tiene que evitar son los siguientes. Primero, no hacer argumentos por la cámara alta, porque a veces, de nuevo, hay sesgos de lado y lado. Al principio en nuestro circuito en español teníamos muchos sesgos hacia las cámaras bajas. Es como, no pensaste en esto, cámara alta, toma tu tercer o cuarto lugar. Ahora a veces tenemos los sesgos hacia las cámaras altas. Es como, esto es razonable de haberse incluido de la cámara alta de gobierno, primer lugar. Hay que evitar los sesgos de lado y lado, ¿no? Y es mirar si la cámara alta en efecto tenía un argumento como para poder lidiar con ese caso de cámara baja de oposición. Em, y ya, bueno, esto es de nuevo de afinar criterios, práctica, pero es para que lo tengan en cuenta para juzgar bien. Mm, Bien, en cuanto a cumplimiento de rol, de nuevo, cumplimiento de rol es importante para saber que no se haya, el rol, los roles hacen parte del formato y el cumplimiento de rol es importante en tanto ayuda a cumplir pues, el espíritu de todo, ¿no? Del juego, de nuestro deporte, como lo quieran denominar, que es que todos interactúen de manera justa. Entonces, el rol tiene ese rol, tiene el rol, valga la redundancia, tiene ese rol de garantizar justicia.
Y no debería ser visto como un criterio adicional de persuasión, ¿no? O sea, si alguien cumple la regla, no está ganando ya, ¿no? Que alguien, y piénsenlo en las analogías de fútbol, ¿no? Sería absurdo que alguien dijera, este equipo ganó porque hizo, no sé, porque estaba jugando dentro de la cancha sin salirse de la línea, o porque nunca tomaron el balón con la mano. No sé, o sea, si alguien dice que ese equipo debería ganar por eso, todos nos miraríamos y diríamos, bueno, cumplir la regla no te hace meter goles. Exactamente pasa acá, ¿no? Hacer una extensión no te hace más persuasivo. Entonces, es importante que se cumplan, pero no es, yo creo que casi nunca realmente, o sea, yo tengo problemas incluso para pensar en casos en donde este sea un factor definitorio. Y lo digo porque cuando uno está empezando a juzgar, uno a veces quiere usar esto tipo de criterios de, bueno, qué significa cumplir el rol para hacer adjudicaciones. Y no tiene sentido. Eh, ¿Dónde es que generalmente esto genera más ruido? Yo creo que de todos los casos que les tengo acá, solo voy a enfocarme en el de la home case, que lo tengo en el punto de información engagement. Voy a hablar particularmente de ese caso. Cuando me refiero a un home case, me estoy refiriendo a el escenario en que la Cámara Alta de Oposición en particular presenta un caso con el líder de oposición y luego un caso totalmente diferente con el vicelíder de oposición y em, pues se considera que entonces el vicelíder de oposición, por traer esa nueva información y no darle la oportunidad justa a la Cámara Alta de Gobierno de interactuar con sus argumentos, podría tener una ventaja. Entonces, sí, hasta cierto grado el contenido no está chocando. Se asume que es mala fe que alguien presente un caso diferente de vicelíder de oposición sin introducirlo en puntos de información y que por tanto hay una obligación de hacer engagement, pero eso no, o sea, eso no necesariamente habilita a los jueces a descontar estos argumentos. Y para esto quiero contar una anécdota. En 2018, en el Mundial en inglés, ocurrió algo que casi nunca ocurre, que es un debate off, y es que para la categoría EFL había dos equipos que estaban empatados en todo para pasar a semifinales. Y era un debate de cámaras altas. Y me acuerdo que Michael no era parte del equipo de clasificación y yo le digo, bueno, para este debate of de cámaras altas se le va a prohibir a los segundos oradores introducir argumentos. Y él simplemente me dijo, no, porque esto es como una simulación del debate parlamento británico y en Parlamento Británico, si tú añades argumentos como miembro de gobierno o oposición, nadie lo ve como injusto así las altas no los hayan anticipado, ¿no? Entonces, que alguien en este debate de cámaras altas pueda traer este argumento, aplica igual que con el mismo rigor que si fuera un debate completo, ¿no? Pues porque los equipos tendrían la capacidad de anticipar y lidiar con ese material. Y yo creo que esa explicación Michael resume hasta cierta medida cómo se juzgan estos home case y es, a pesar de que un equipo pueda tener una ventaja por presentar un caso que el otro no pudo anticipar, es parte del juego que los equipos que hablan primero tengan esa capacidad sistémica holística de anticipar los casos y pensar en la que otra respuesta, ¿no? Se mitiga con lo de los puntos de información, claro, porque esto es como una regla de calidad, pero no se ignoran los casos que vienen de home case. Bien, lo otro ya yo creo que no lo voy a enfatizar tanto porque lo creo, a ver, lo de las definiciones e impugnaciones, me acuerdo que en su momento esto era clave, esto era como el ABC de enseñarte a juzgar, bueno, ¿cuáles son las causales de impugnación? ¿Cuándo puedes impugnar? Afortunadamente ya no es el caso en nuestro circuito. Bueno, lo de las contradicciones que no es igual a comparaciones, hubo una época en que una brecha intergeneracional entre las personas viejas y nuevas que no les gustaban las personas viejas que las cámaras bajas fueran tan agresivas para diferenciarse con la cámara alta. Y bueno, hay que tener reglas, ¿no? O sea, uno puede decir, mi cámara alta no demostró una cosa, yo sí le voy a demostrar, eso es razonable, pero decir, mi cámara alta tuvo X, Y, Z errores y estas son las razones por las que es negativa mi cámara alta, ya es a veces pasar la raya y refutar. Las cámaras bajas no pueden refutar a sus cámaras altas, eso sigue siendo una regla.
Entonces, de todas maneras, hacer comparaciones no constituye una contradicción. Eh, yo creo que también en este punto del circuito tampoco es que se discuta mucho, pero es importante clarificarlo. Y ya, yo lo de roles de extensionistas y látigos, pues eso lo dejo para que lo lean en el manual. Yo ahí no tengo, aquí en esta particular presentación no tengo, hay que añadir muchas cosas. Respecto a lo de las extensiones, simplemente hay que tener en cuenta que a veces traer un argumento sobre el mismo punto de choque, sobre el mismo asunto, puede ser nuevo. Hay que mirar el nivel de qué tan aterrizados son los ejemplos, de qué tan aterrizados son las explicaciones. Ya es, el punto es comparar si ese material adicional que se trajo es más persuasivo o no. Y en los látigos, tener en cuenta que refutar no es material argumentativo nuevo, eh, pero que lo ideal es que los látigos no hagan refutaciones de cosas que no son razonables esperar de su caso, que a veces hay refutaciones que se pueden encuadrar como argumentos nuevos, pero bueno, también es un asunto de criterio para los jueces que lo identifiquen. Respecto a la toma de notas, a ver, primero, reconozcan que no pueden tomar nota de absolutamente todo, que suele haber un trade-off en que si ustedes toman nota de absolutamente todo, probablemente van a tener menos tiempo para pensar sobre cómo adjudicar lo que están anotando. Entonces hay que encontrar un balance entre lo que uno anota y lo que uno está pensando sobre cómo adjudicar, que uno tiene que ir adjudicando mientras va juzgando. Eh, Use abreviaciones y yo creería que acá la posición. Me sale que mi conexión está ahí, me están escuchando bien. Em, entonces, como les venía diciendo, lo importante es que ustedes tengan criterio para justificar por qué una comparativa es mejor que otra. Y pues sí, no tengo aquí nada más que decir. Creo que hay en YouTube buenos canales sobre cómo tomar notas. Creo que Polymnia lo trabaja muy bien. En el programa de Good Korea también hay ejemplos sobre cómo tomar notas. Entonces también muy sugerido que lo quieren seguir. Y, para ir finalizando, en la deliberación, cuando sean jueces, acuérdense que no es repetir lo que está ocurriendo en el debate. Lo ideal como principales o paneles es que ustedes digan cuáles son sus criterios para poner a una u otra persona, otro equipo por encima de otro, que hablen de sus criterios, que tengan esa mentalidad de hacer avanzar la discusión antes de quedarse tercamente en su posición, que se den la oportunidad de escuchar otras perspectivas y ver si están juzgando apropiadamente una u otra cosa. Eh, Ahí les dejo unos comentarios en la presentación que supongo que luego Mari compartirá para todos, que pueden seguir y tener en cuenta. Y, yo creo que voy a hablar solo, no, lo de feedback no, yo creo que esto lo podemos dejar para una clase aparte sobre cómo dar feedback bien. Lo único de feedback que yo recomendaría es dejar claras las posiciones, dejar claras las intervenciones que están dando y si queda algo de tiempo, dar comentarios. Me quería enfocar en los errores y ya con esto terminamos, ¿no? Primero, errores comunes cuando están dando el feedback que solo estén dando apreciación, ya les había hablado porque el cumplimiento de rol no es algo
pasando. Em, no adjudiquen sumando ni restando, eso es algo negativo. Em, arrastrar equipos es una práctica que yo creo que ya casi no pasa, que es cuando uno consideraba que porque una cámara baja lo hizo bien y una cámara alta lo hizo mal, entonces si la cámara baja lo hizo bien, entonces hago que mi cámara alta gane y no tomo en cuenta todas las comparativas son individuales, lo que hace un equipo solo repercute en su rendimiento, no en el rendimiento de otros. Em, a veces, para evaluar equipos que niegan la moción, pues hay que tener en cuenta las reglas del formato. A veces uno se opone a lo que dice la moción, no a que si la moción funciona o no. Eso ya sería un problema con el equipo de adjudicación. Um, no hay cuartos automáticos, ya les expliqué por qué. La idea es mirar todo razonablemente con las comparativas. Y ya, yo